Estamos explorando lo relacionado con diabetes y específicamente diabetes en la mujer en su periodo gestacional. Para esta parte igualmente importante está con nosotros el doctor Percy Marroquín. Él es médico y cirujano, ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal. Doctor Percy, bienvenido. Gracias por la invitación de nuevo. Es un gusto estar acá de nuevo, tratando de resolver las dudas que puedan tener. Bienvenido. No solo dudas, Percy, ¿verdad? Hay toda una información que las personas a través de la televisión recogen y modifican su actitud, su modo de vida, así es que es vital e importante que ustedes estén con nosotros. ¿Qué se entiende como tenemos que manejar conceptos por diabetes gestacional? Bien, la diabetes gestacional o diabetes en el embarazo es una condición en sí propia del embarazo. Entonces tenemos que diferenciarla de la paciente que padece diabetes, porque hay una clasificación de la diabetes. Está la tipo 1, que es la que se adquiere de temprana edad, desde niño. Está la diabetes tipo 2, que es la de aparecimiento tardío. Y existe la condición de la diabetes en el embarazo, es decir, que es una condición que se da exclusivamente durante el embarazo. Y hay un proceso dentro de la diabetes en el embarazo que es la intolerancia a los carbohidratos. Cuando hablamos de diabetes gestacional propia del embarazo, significa que una vez que el embarazo concluye, la condición se revierte y el organismo recobra la normalidad. Exacto, así es. A diferencia de la diabetes que existe preexistente, o sea, la paciente antes de estar embarazada ya padece de diabetes. En esta condición aparece alrededor del segundo trimestre. Más o menos 25 semanas de embarazo empiezan a existir estas alteraciones y está dado por los cambios metabólicos que se dan dentro del embarazo, y muchos de estos la paciente ya tiene predisposición a padecer diabetes, aunque algunas pacientes resuelven la diabetes después del embarazo, ¿verdad? Una parte de esas pacientes pueden persistir y quedar diabéticas. O otras tienen ya, es un signo de alarma de que esta paciente puede desarrollar la diabetes más adelante. O sea, sí se resuelve después del embarazo, pero en algunas condiciones puede quedar la paciente diabética o reaparecer en un futuro. Estaban hablando anteriormente de lo que era la prediabetes. Una paciente que tiene diabetes durante el embarazo ya se considera un estado prediabético. En ese sentido, ¿qué factores de riesgo hay para que una paciente que tiene diabetes gestacional pueda no revertir el proceso y desarrollar diabetes? El estilo de vida, básicamente, ¿verdad? Ya hemos hablado que cada vez pues la obesidad es una epidemia en nuestras sociedades, y esto aumenta el riesgo de tener diabetes en el embarazo. Los altos consumos de bebidas con azúcar está presente en todos lados. Todos desde niños ya empiezan a tomar bebidas gaseosas con altos niveles de azúcar, ¿verdad? Y no solo las gaseosas, ¿verdad? También inclusive los jugos, todos estos preparados, mucho pan, o sea, todo lo que son los carbohidratos nos predisponen. Y en el embarazo, ustedes recordarán que aumenta el apetito, aumentan niveles de insulina como una respuesta normal, ¿verdad? Que son cambios metabólicos que se dan normales en el embarazo. Pero a veces este control se desbalancea, porque aparte de la predisposición que pueda tener la paciente a padecer diabetes, hay otras hormonas que se empiezan a producir en el embarazo, ¿sí? El metabolismo, por ejemplo, a nivel placentario, empiezan a haber mensajeros, ¿sí?
hay una hormona que se llama lactógeno placentario que bloquea el efecto de la insulina. ¿Sí? Hay otras adipoquinas, se llaman, que son hormonas que se producen en el tejido graso. Y estas también bloquean el efecto de la insulina. Cuando la paciente es obesa, disminuye los receptores de insulina en sus células. Entonces, todos estos factores sumados hacen que la paciente desarrolle la diabetes en el embarazo. La diabetes gestacional. ¿Qué complicaciones pueden haber en el curso de la gravidez del embarazo si se establece una diabetes gestacional que sea importante en cuanto a su presentación, a los valores de glicemias, etcétera? Bueno, primero, para iniciar, toda paciente que está en control prenatal tiene que tener un tamizaje, que esto es bien importante. El tamizaje son pruebas que separan la población normal de alguien que está padeciendo algo anormal. Porque rápido ya la palabra tamizaje la relacionan con los niños. Un tamizaje en general son pruebas que separan las pacientes que están en normalidad de un problema en sí. Hablando del tamizaje de diabetes, este se debe hacer en el primer trimestre y en el segundo trimestre. A diferencia de que detectamos diabetes con pruebas de pre y post comida, en el embarazo a veces necesitamos pruebas más específicas para poderla detectar. Hay complicaciones maternas y hay complicaciones fetales. En las complicaciones maternas se teme que los niveles de azúcar sean demasiado altos, ¿sí? Y ahí encontramos una complicación que es tan alta los niveles de azúcar arriba de 300, 400 miligramos que una paciente puede entrar incluso en un coma diabético, ¿verdad? ¿Sí? Y también el ayuno. Un ayuno prolongado también puede meter en problemas a esa madre, ¿verdad? Porque no controla adecuadamente esos niveles y pueden haber disminuciones de azúcar también súbitas. En el feto se puede ver severamente afectado, ¿verdad? Incluso muchas madres pierden a estos bebés intraútero. Es decir, que el bebé tiene una muerte fetal y la paciente no sabe por qué el bebé se dejó de mover. Cuando llegan al médico, pues el bebé lastimosamente ha fallecido dentro del vientre materno. Y esto sucede ya en el 8º mes de embarazo, incluso en el último mes o a mediados del embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé tiene un ambiente en el cual no puede controlar adecuadamente su metabolismo y depende mucho de lo que la madre pasa. Entonces, cuando los niveles están muy altos en azúcar de la madre, los riesgos de muerte fetal son altos. Cuando una paciente, esto también lo voy a mencionar, no es de la diabetes gestacional, pero es la paciente que es diabética y se embaraza y no está bien controlada, existe aumento de las anomalías fetales, sobre todo cardíacas y del tubo neural, ¿verdad? Pero la diabetes del embarazo aparece tardíamente. Como hay un paso desmedido de azúcar a través de la placenta y que llega al feto directamente, el bebé empieza a aumentar excesivamente de peso. Entonces ahí hay un término que nosotros los ginecólogos llamamos macrosomía fetal. Y de ahí que muchas madres presumen, tuve un bebé de 13 libras, tuve un bebé de 10 libras, y es porque durante su embarazo cursaron con niveles excesivamente altos de azúcar, es decir, una diabetes gestacional. Estos bebés, aparte de que si no tienen ese problema de esto, tienen problemas con la maduración pulmonar.
el hijo de la madre diabética no madura sus pulmones adecuadamente o de la misma manera que un bebé normal. Aparte de que pueden crecer y tener un tamaño tan grande que pueden causar un parto muy complicado, ¿verdad? Por el tamaño de ese bebé, ¿verdad? Es decir, que al momento del parto pasa la cabeza, pero no pasan los hombros. Eso se llama distocia de hombros. Eso es algo que se ve. El bebé puede producir también una gran cantidad de líquido amniótico. El líquido amniótico es la orina del bebé. Y el bebé orina en exceso. Entonces los niveles de líquido amniótico pueden pasarse de lo normal, ¿verdad? Inclusive hay veces que hay necesidad de drenar ese líquido con una aguja y drenar la cantidad de líquido que tiene ese bebé. Estos bebés hay que vigilarlos constantemente, controlar el azúcar en la madre, que es lo básico, para que todos esos riesgos disminuyan. Si nosotros detectamos a tiempo la diabetes en el embarazo, reducimos los riesgos. Si es una diabetes bien controlada, los riesgos son los mismos que una mujer que no tiene diabetes. Eso es muy importante, porque entonces tenemos que tener en cuenta, o la mujer tiene que tener en cuenta dos cosas, y su ginecólogo: detectar tempranamente este problema, ¿sí? Que ahora es más común, ¿verdad? Tenemos pruebas muy eficientes para detectarlo, y al detectarlo hay diversos manejos según los niveles de azúcar que esté manejando o las condiciones fetales que se estén dando en ese paciente. ¿En qué edad gestacional se presenta con más frecuencia o con más, la diabetes gestacional? ¿Qué edad del embarazo? Regularmente nosotros la detectamos entre las 24 o 28 semanas de embarazo en su periodo inicial, ¿verdad? Pero se va a manifestar cada vez o va empeorando según avanza el embarazo. Y de nada nos sirve detectarlo ya a las 35 semanas, donde ya casi se va a resolver el embarazo y no podemos revertir todos los daños que ya se han producido, ¿verdad? Agradecemos muchísimo, Percy, todo este recorrido que nos diste. Es de suma importancia que todos en casa tomen en cuenta que los procesos naturales, no por ser naturales, nos requieren de la asistencia del especialista. De nuevo, muchísimas gracias. Continúe con nosotros. Dato importante: la diabetes gestacional se manifiesta durante el embarazo, al igual que otro tipo de diabetes. La diabetes gestacional afecta la forma en que las células utilizan el azúcar. La diabetes gestacional causa un alto nivel de azúcar en sangre que puede afectar el embarazo y la salud de tu bebé. Las mujeres embarazadas pueden ayudar a controlar la diabetes gestacional consumiendo alimentos saludables, realizando ejercicio y, si es necesario, tomando medicamentos. Controlar el azúcar en sangre puede evitar un nacimiento complicado y mantener su salud y la de su bebé. Llegamos al tan esperado segmento Tus dudas, tu salud. Y los televidentes preguntan, doctora Álvarez, a Victoria Gutiérrez: ¿la diabetes puede ser heredada de madre a hijo? Sí, la diabetes puede ser heredada de madre a hijo o de padre a hijo. Y se sabe que si hay un familiar, por lo menos en línea directa o en primera línea, o sea, los padres que tengan la enfermedad, pueden tener hasta un 25% de riesgo de presentar diabetes el hijo. Y si los dos papás están involucrados o si hay dos familiares cercanos, pues es un riesgo de hasta un 50% de debutar con la enfermedad. Daniela Aragón nos pregunta a través de Facebook: si ella no tiene diabetes, ¿puede desarrollarla en el periodo del embarazo? Sí, se puede desarrollar como una diabetes gestacional. Sara Luna pregunta: si mi madre presenta diabetes en el embarazo, ¿podría ella como hija presentarla? Muy interesante. Sí se puede desarrollar. Yo puedo ser
diabética gestante, si mi mamá fue diabética gestante. El riesgo es de aproximadamente un 6%. O sea, sí existe esa posibilidad. Javier Fernández, le agradecemos también a través de Facebook. Pregunta, ¿la diabetes puede dar por un susto o una condición emocional? Esa era una creencia que se tenía antes, pero no es que sea el acontecimiento lo que hizo la enfermedad, digamos, sino que, como recordamos, la enfermedad es multifactorial. Entonces, seguramente el paciente ya tenía alzas en su glucosa, pero no había tenido síntomas, y al tener algún estrés emocional manifestó síntomas de una enfermedad preexistente que él desconocía. Claro, obviamente las emociones importantísimas, ¿verdad? En la salud. Todas estas manifestaciones. Carlos Vega pregunta, ¿puede ser reversible la diabetes? No todavía. Es el proceso que tenemos en la ciencia para lograr hacer reversibles los procesos tan complicados. Es el trabajo que llevamos. Tal vez le agregaríamos, ¿y la prediabetes? La prediabetes sí. Por eso es tan importante cuidarnos en ese momento. Muchísimas gracias, doctor Álvarez, por todas estas respuestas que responden tan adecuadamente a tus dudas, tu salud. Continúe con nosotros. Si sientes aumento de sed y de apetito, fatiga, visión borrosa, podrías tener diabetes. Examínate. Recuerda, la prevención es la base de una buena salud. En este mes de la diabetes, ven a realizarte tu prueba de prediabetes a nuestras clínicas en el CIM, completamente gratis.